Cuando uno piensa en colecciones biológicas en Internet, puede imaginarse muchísimas cosas. Hay muchas maneras de publicar la información a través de la red, pero básicamente tiene que tener en cuenta varias cosas. ¿Para qué lo quiere hacer? ¿Qué necesita para poder hacerlo? Especialmente, ¿qué niveles de acceso va a dar a su información? Todo podría ser público, pero no necesariamente debe serlo. Y al final de la presentación y durante el desarrollo de los temas voy a mostrarles ejemplos de la vida real, aprovechando este día y medio de interacción con todos ustedes. ¿Para qué queremos colecciones biológicas en Internet? Lo primero es que lo que yo haga responda a lo que tengo que hacer. Entonces, también para responder a mi misión, mi visión, mis funciones en mi colección. Eso implica que si yo quiero compartir información y quiero relacionarme con otros, es porque eso representa para mí algún beneficio. Lo más importante es que el beneficio sea en primera instancia para mi colección y para mí como su administrador. La idea es que al final funcionemos en un esquema de deber ser. Tenemos aportantes de información, usuarios, comunidades, que se relacionan de alguna manera con los diferentes tipos de datos a los que nos enfrentamos y con los que trabajamos, y requieren para eso algunas condiciones particulares. Para podernos relacionar en red, tenemos que tener en cuenta estas comunidades y ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos está ponernos de acuerdo en la terminología. Ayer vimos una definición de colección. ¿La recuerdan? Un conjunto de objetos que comparten algo en común. Esa es la definición más fácil, independientemente de que sean colecciones de especímenes, colecciones de sonidos, colecciones bibliográficas. Lo importante es tener un criterio de agrupamiento. Hoy, durante el transcurso de la mañana, hemos visto tipos de colecciones cuyo criterio de agrupamiento es tanto el grupo biológico que incluyen como el formato de la información que incluyen. Hablamos también ayer y hoy de documentación y de hecho hace nada se hizo la pregunta de bueno, ¿y qué implica documentar? Hemos visto tres aspectos dentro de documentación que son ¿cuáles? ¿Lo oyeron? La documentación de los individuos de la colección, de la colección y de los procesos. Y eso implica, de nuevo, varias cosas. Bueno, nuestro concepto de colección es el concepto estándar, de acuerdo con Natural Collections Description, que es el estándar para documentación de colecciones. Y en el proceso de documentar la colección, sus contenidos y sus procesos, debemos tener en cuenta metadatos, estándares y lenguajes controlados. Esto nos permite hablar en el mismo lenguaje. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que cualquier proceso que adelantemos en la colección tenga la opción de ser retroalimentado por otros. No les voy a preguntar qué es un metadato para no demorarme más en la exposición, pero sí sería bueno que todos tuviéramos en cuenta que dentro de nuestras descripciones de la colección o de los conjuntos de datos de la colección, debemos siempre definir condiciones de acceso y condiciones de uso. Esto es quizá el elemento más importante de la documentación de metadatos si pensamos en que para compartir o al compartir nuestras colecciones en Internet estamos pensando en un uso público de la información. En el caso de estándares, que son imprescindibles para comunicarnos con otros, vamos a ver con un poquito más de detalle NSD, porque es el nivel 0 en la publicación de colecciones en Internet. Y vamos a demorarnos, básicamente el resto de la exposición se basa en esto, en los distintos niveles de acceso de nuestras colecciones en Internet. ¿Qué es NSD? NSD es un estándar promovido por Tadwig
todavía no ha llegado al máximo nivel de oficialidad, que viene siendo trabajado desde 2005 más o menos. En 2008 se hizo como su primera versión estable y que básicamente lo que permite es describir de una manera estructurada la colección y los contenidos de la colección. Entonces, ¿qué incluye? Un encabezado en el que se nombra la colección con un acrónimo estándar, un grupo de descripción general de la colección, de administración de la colección, de responsables de la colección, instituciones y personas, palabras clave y materiales relacionados. NCD se está implementando especialmente en Biodiversity Collections Index. ¿Cuál es la idea de este catálogo? Poderle contar al mundo qué contiene la colección. Entonces, voy a pasarme directamente aquí, aprovechando que lo tengo abierto. Como ven, la idea de esta iniciativa es facilitar el entendimiento, la conservación y el uso de los recursos globales de biodiversidad, creando biodiversidad muy restringida a colecciones de especímenes, pero incluye otras colecciones, creando un índice de las colecciones globales. Este proyecto no ha avanzado como uno quisiera, sin embargo, les voy a pedir a quienes tienen computador, y si es que ya regresó la conexión, no sé, ¿ya regresó? Que por favor se busquen su colección en BCI y me cuentan si aparecen. Si yo hago la búsqueda por Museo Nacional de Historia Natural, que en Colombia no tenemos, o sea, lo más cercano es el museo de este instituto y del Instituto de Ciencias Naturales, verán que hay muchísimos museos nacionales de ciencias naturales, por lo menos en Bolivia, en República Dominicana, en Chile. En Chile es creo que el único que aparece de los que están aquí, pero por ejemplo el de Uruguay no lo vi, no está, ¿verdad? Me gustaría tener como un índice de si sus colecciones aparecen o no aquí, porque para su información es muy sencillo registrarse. El registro es inmediato, básicamente uno puede hacerlo en este vínculo, register, y documentar la colección, al menos para que aparezca en este listado, les toma menos de 5 minutos. Entonces, una recomendación es saber que esto existe y permitirle a esto encontrarlos. Pues yo no sé cuál va a ser el estado o el avance en NCD más adelante, pero la idea sí es tener un único repositorio y Biodiversity Collections Index provee un identificador único global para su colección, que sería lo que ustedes deberían incorporar, por ejemplo, en el campo código de colección de Darwin Core cuando trabajen con sus registros. Entonces sería muy bueno que se hicieran ver en este espacio. Para mostrarles un ejemplo criollo, tengo el Catálogo Nacional de Metadatos de Conjuntos de Datos Relacionados con Biodiversidad. Este es un desarrollo nuestro que trabaja sobre una aplicación nuestra también de la que hablamos ayer, Casia, y que incluye la documentación a partir del Registro Nacional de Colecciones que también mencionamos ayer, de todas las colecciones que en algún momento se inscribieron en el registro. Entonces, si vamos, por ejemplo, al herbario Jaum, veremos que para cada colección tenemos unos datos mínimos, incluso más de lo que se encuentra en NCD. Entonces, aquí, por ejemplo, el nombre correcto de la colección, su acrónimo y su descripción actualizada hasta 2011. El problema con los metadatos, el problema con los metadatos es justamente que hay que estarlos actualizando constantemente. Voy a entrar al vínculo.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el herbario del Jardín Botánico de Medellín contiene ejemplares, ilustraciones y fotografías de esos ejemplares. Y además nos explica en el resumen que cada ejemplar de la colección contiene información de fecha, procedencia, características botánicas y ecológicas, determinación botánica, nombre del colector o colectores, nombre de quien determinó, financiación o responsable de la investigación. Además podemos saber por este resumen que el herbario del Jardín Botánico de Medellín incluye, además de información de Colombia, información de México, Ecuador y Perú, y que es un herbario con énfasis en una región específica del país. Podemos conocer más información, evidentemente, pero pues lo que quiero mostrarles es que sí hay un lugar en Colombia en donde la información de las colecciones, de la descripción de las colecciones biológicas está públicamente disponible. El siguiente nivel, después de cuéntele al mundo que tiene, es comience a publicar sus datos. Entonces acuérdense, para poder publicar los datos de la colección hay que seguir estándares. Ya Dani nos mencionó Darwin Core y lo vamos a ver más extensamente a continuación, pero quiero mostrarles como 3 ejemplos de maneras de publicar los datos de una colección. Seleccioné uno en Estados Unidos, uno en Europa y pues evidentemente uno nacional, porque además son maneras bien diferentes de mostrar lo mismo dependiendo del propósito de la colección. Si vamos, por ejemplo, a la base de datos del Museo Americano de Historia Natural, verán que tenemos básicamente 2 criterios de búsqueda. Podemos combinar los criterios, pero únicamente podemos buscar por taxonomía, ubicación geográfica en cuanto a país y departamento, o colector y número de catálogo. Esto es supremamente restringido, básicamente implica que tenemos que saber qué hay dentro de la colección. Entonces, en caso de que hiciéramos la búsqueda, qué sé yo, voy a buscar por una rana colombiana, pues que es lo que más me gusta. Mientras aparece, les voy mostrando el otro. El Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford tiene otra infraestructura. Se puede buscar en diferentes bases de datos. Es interesante en este caso que además de las colecciones tradicionales de vertebrados, puedo buscar en la colección de Darwin. Puedo buscar crustáceos en la colección de Darwin y puedo buscar evidencias de la presencia humana. De estas, por ejemplo, si busco en la base de datos de aves, verán que puedo buscar por nombre científico efectivamente y por taxonomía, pero también puedo buscar por nombre común o por colector o por quién aportó la información o por país o por estatus, que implica si la especie ha sido categorizada en alguna categoría de riesgo. Entonces, esto implica que la publicación aquí se hace para un público más amplio que investigadores en ornitología. Esto es interesante. Quiero saber si en algún momento… ok. Si volvemos a la colección de vertebrados del Museo Americano de Historia Natural, veremos… ¿Qué les picho? Ok. Veremos que hay, curiosamente, al buscar a Telopus, que está en el norte de Sudamérica y Centroamérica, una cantidad de individuos colombianos. Entonces, aquí lo que me muestra es la información mínima de la especie, del registro de la especie, y lo que vamos a encontrar, si hacemos clic en esto, son exclusivamente los detalles del espécimen. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de preparación tiene? Y básicamente su taxonomía, nada más. En el caso del Museo de la Universidad de Oxford, además, no lo voy a hacer en este instante para no demorarnos tanto, pero además de esa información, que en principio debe ser estándar, puedo encontrar imágenes, puedo encontrar categorías de amenaza. Y
La tercera opción de publicación de datos es, en el caso colombiano, la Universidad del Cauca. Fíjense que cuando uno entra a la página y consulta las colecciones, lo que encuentra son catálogos, los PDFs de sus catálogos publicados como un libro. Esa es otra alternativa. No es la más deseable porque no va a poder hacer búsquedas sobre el catálogo directamente desde la web, pero no podemos negar que la Universidad del Cauca nos está dando acceso a su información. ¿Cuál es la desventaja de este modelo de publicación? Una rapidísima y muy fácil de identificar. Bueno, no es fácil de encontrar, no puedo buscar desde la red el contenido del PDF necesariamente, pero hay una que afecta principalmente a la colección. La información taxonómica cambia y el libro ya quedó desactualizado y necesito un nuevo libro. Entonces, no es muy eficiente. No es muy eficiente. Existe, da puntaje para los investigadores, o sea, tiene puntuación en el estándar de investigadores que normalmente siguen las universidades para asignar el salario, pero no es útil para la colección. O sea, se desactualiza muy rápidamente. No obstante, es una opción. Bueno, vamos a pasar al nivel 2. Ya no solamente vamos a publicar datos, sino vamos a permitirle al usuario jugar con esos datos. El ejemplo que traje es el herbario Medel en Colombia, que es básicamente el modelo tradicional de herbario virtual. Datos de un ejemplar y las imágenes del ejemplar. Entonces voy a buscar por este y lo que encuentro es un registro que además es un holotipo y miren lo que me provee. Miren lo que me provee esta interfaz. Puedo acceder a los datos del ejemplar, puedo acceder a la imagen, son pocos los ejemplares que tienen imagen, pero además me da la opción de buscar esta especie en el catálogo de nombres comunes de plantas de Colombia, que es un trabajo muy bonito que se construyó hace ya como 2 años, se terminó de construir, o buscar esta especie en las colecciones en línea del Instituto de Ciencias Naturales. Como son colecciones hermanas dentro de la misma institución, aunque sus bases de datos no están relacionadas por dentro, sí se puede hacer la búsqueda en web. Si miramos este registro, ustedes botánicos, pues los botánicos me dirán si es posible trabajar sobre la imagen. O sea, los datos que obtenemos son la taxonomía, sabemos que es un tipo, la descripción de la localidad, vemos atributos, eso no es muy común, no en todos los casos es posible consultar estos atributos del ejemplar, árbol de 5 metros, pétalos verdes, es decir, vemos datos de la etiqueta y vemos la imagen. Está un poco brillante, pero básicamente ahí uno tiene una idea de qué es efectivamente lo que está guardado en la colección. Digamos que ese es un nivel 2 en el que hay mucho más acceso, pero sigue siendo un nivel restringido a quien tiene especial interés en trabajar con los contenidos de la colección. A continuación voy a mostrarles el nivel 3. Vemos los datos, vemos las imágenes y vemos otras cositas de interés para un público más amplio con el cual la institución de mi ejemplo, que es el Instituto Sinchi en Colombia, se relaciona constantemente. Básicamente en la interfaz de consulta podemos buscar por taxonomía o podemos buscar por nombre común. ¿Esto por qué? Porque es una base de datos ictiológica donde se supone que los principales usuarios son o investigadores o comerciantes o productores de peces. Supongamos que yo busco uno de los peces que más se consumen. Mientras carga ya les muestro el resultado porque de lo contrario nos vamos a desesperar. Ok, aquí. Entonces fíjense que puedo encontrar tanto los ejemplares catalogados como sus imágenes
en caso de que estén disponibles, sus localidades y en algunos casos, no sé si es el que voy a ver, en algunos casos información de distribución. Voy a abrir esta aquí. Entonces, por ejemplo, este no tiene imagen, pero me está dando un mapa de distribución de manera que tengo más o menos idea en dónde puedo encontrar esta especie. Bueno, como ven, quiero reiterar que lo que mostremos en Internet depende de para qué lo estemos haciendo. Digamos que hemos visto diferentes maneras de publicar los datos, pero en la medida en que esos datos comienzan a publicarse, se publican de manera estándar y utilizando estándares nacionalmente o internacionalmente acordados, que es lo ideal, es posible combinarlos. Entonces, los dos niveles de publicación que les voy a mostrar a continuación implican ya combinación entre colecciones y básicamente trabajo en red, que es como el objetivo final. Lo más importante de esta publicación que nos permite agregar datos es que nos permite también gestionar estadísticas de las colecciones, y esto es muy útil para, por ejemplo, los financiadores de los proyectos. Si nuestros datos se pueden combinar con los de otros, si podemos mostrar estadísticas de nuestras colecciones, quien eventualmente podría financiar nuestros procesos va a saber si vale o no la pena invertir en nosotros. Además, nos sirve a nosotros mismos para gestionar la colección y tiene una buenísima consecuencia, que es que vamos a pasar por procesos de revisión por pares. Estoy segura de que si nosotros implementamos esto en Colombia, que no lo tenemos implementado, por ejemplo en la Asociación Colombiana de Herbarios, va a ser muy útil para unos que tienen unos herbarios mejor curados que otros, estar mirando qué están haciendo los demás, poder identificar cuándo pueden ayudarles o en qué pueden ayudarles, y también para, por ejemplo, nuestro ministerio decidir en quién invierte recursos a partir de las necesidades identificadas en el Registro Nacional de Colecciones. El ejemplo más bonito de datos agregados a partir de lo que se publica en las colecciones biológicas es Species Link, producido por CRIA en Brasil y que asocia a todas las colecciones del estado de Sao Paulo en principio, y bueno, no sé si en este momento ya Ana nos corregirá otras colecciones. Aquí, por ejemplo, tenemos los indicadores del número de registros incorporados a la red a lo largo del tiempo. Esa es como una de las consultas más básicas, pero yo, por ejemplo, podría mirar qué tenemos en dípteros y fechas de colecta. Como ven, además la respuesta es supremamente rápida y se genera a partir de la información que se va actualizando continuamente. Entonces, esta es otra forma de mirar la información de las colecciones para otro público diferente, que además hace vínculos con las bases de datos, me permite descargar las estadísticas en Excel o importarlas en XML para conectarlas a otros sistemas, me permite conocer las fuentes que están aportando la información y me permite conectarme con los datos que las proveen. Esto es un trabajo maravilloso. Para el modelo que estamos implementando, su única dificultad es que implica que los datos van a un único repositorio y no necesariamente es lo que estamos implementando en todos los casos, pero es un modelo bonito de publicación. En el nivel 5 vamos a hablar ya de redes y de productos que esas redes pueden generar. Por supuesto que cuando hablamos de redes hablamos de mucho más que redes de datos. GBIF es una comunidad, pero como red funciona principalmente como red de datos. Hay que tener otras condiciones, como por ejemplo, personas
instituciones, voluntades en todos los casos, recursos, espacios de interacción, noticias, foros, etc. Esto implica que vamos a manejar más que datos biológicos y que vamos a necesitar esos espacios no solamente digitales, sino físicos. La idea es que las redes generen productos conjuntos y siempre deberían involucrar creación de capacidad. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de lo más bonito que hemos visto recientemente en Latinoamérica, que es Flora de Brasil. Flora de Brasil es un proceso que se inició hace 3 años, Ana. Más o menos, ¿no? Más o menos 3 años. Ustedes saben que Brasil es el país con mayor número de especies de plantas y de otras cosas. En 2 años, Brasil tuvo la lista de especies de plantas de Brasil, cosa que aquí nos ha tardado más de 10. ¿Y por qué? Porque se trabajó en red, porque todos los curadores que estaban involucrados en el proceso de construcción de la Flora de Brasil sabían exactamente qué estaban haciendo los otros y eran presionados por sus pares para avanzar en su trabajo conforme se habían comprometido. Entonces, a partir de las bases de datos de las colecciones compartidas y depuradas por CRIA, más el trabajo de los curadores en la verificación de esos datos, más la presión de grupo, en 2 años se sacó la lista de especies de plantas de Brasil. En este momento hay una interfaz maravillosa de búsqueda que voy a tener que abrir para que la puedan mirar, que permite, entre otras, pues además de las búsquedas de las especies depuradas taxonómicamente y apropiadamente curadas, cosas como buscar por región, buscar por nombre científico, buscar por taxonomía, y pues incluye una muy buena documentación del proceso. Como ya revisé con Ana cuáles eran las especies bonitas, voy a abrirles esta, que fíjense que incluye una descripción de la nomenclatura taxonómica correcta, además permite ir a vínculos en los sinónimos y a catálogos de autoridad que se construyeron, me proporciona imágenes tanto de lo que hay en colección como de Flora brasiliensis, que es esta de acá. Tiene atributos de las especies, tiene mapas de distribución y tiene lenguajes controlados para varios de esos atributos, así que esos lenguajes controlados están disponibles en el caso de que queramos comunicarnos entre nosotros. Bueno, sin más preámbulo, voy a mostrarles el otro ejemplo. Yo no voy a mostrarles el otro ejemplo, voy a darle paso a Ana.